Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos a una sesión más de este Webinar Plus. Hoy vamos a conversar sobre las remediaciones proactivas de las vulnerabilidades. Este va a ser un tema que estará a cargo de nuestro compañero Alejandro Soto. Este evento consta de dos partes. En la primera, Alejandro nos dará una introducción sobre este tema y en la segunda parte tendremos una demostración sobre una solución de nuestro socio comercial Vicarios. Les invitamos a que no se quede con ninguna duda, a que pueda utilizar la sección de preguntas y respuestas para cualquier inquietud que se le presente. Oportunamente, Alejandro estará atendiendo estas dudas. Me gustaría cederle la palabra a mi compañero Luis Gustavo López, nuestro gerente comercial, quien les tiene aquí unas palabritas. Buenos días, don Luis Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Grisel. Buenos días y buenos días para todos ustedes y gracias por estar conectados en nuestro espacio. Claro, muchas gracias. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Griselda, ¿qué tal? ¿Todo bien? Luis. Muchas Buen día. gracias. De paso, quisiera felicitar a Alejandro. Hoy está de aniversario en AEC. Hoy está Ujú. cumpliendo Muchas 2 gracias. años de estar con nosotros, a quienes le estamos muy agradecidos por todos sus aportes, todo su apoyo incondicional al equipo. Puedes iniciar, Alejandro, con la presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Ok. Procedo a compartir mi pantalla en este momento. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. La verdad, es un placer tenerlos todos por acá en este webinar que se titula Más allá del escaneo, remediación proactiva de vulnerabilidades. Como bien decía Griselda, mi nombre es Alejandro Soto y trabajo como especialista preventa en AS Networks. Primeramente me gustaría hacer una introducción sobre los desafíos día a día que se encuentran a nivel de vulnerabilidades en el área de TI como en el área de seguridad también. Hablamos de que el crecimiento es acelerado a nivel del panorama de amenazas, donde podemos tener más de 2.000 vulnerabilidades al mes. Cada una de estas vulnerabilidades pues va a tener un identificador diferente, va a tener niveles de riesgo diferentes eh, y pues distintos tipos de ataques. Entonces es un poco complicado para la operación el poder manejar de forma individual cada una de estas vulnerabilidades y mantenernos pues al día con cada una de estas y remediarlas en el menor tiempo posible. Eso es una de los grandes desafíos o de lo más relevante a nivel de las vulnerabilidades. Eh, y esto viene acompañado con el tema de aplicar los parches. Entonces, en promedio, hablamos de que para aplicar un parche en toda la organización podríamos estar llegando a durar hasta 30 días si no tenemos una herramienta que automatice la instalación de estos parches. Ahora, como tercer punto, podemos ver que el aumento de ataques pues ha sido grande por la exposición a, a vulnerabilidades que podrían llegar a ser explotadas debido a que son conocidas. Por ejemplo, como pueden ver aquí en la imagen, eh, tenemos la aplicación de Google Chrome con una vulnerabilidad que es conocida, activa, pero no hay un parche disponible. Entonces, esto lo hace susceptible a explotación. Otros de los desafíos también son como por ejemplo el trabajo constante. De esto hablamos de las que hay integraciones que son complejas en algunas herramientas, pues que necesitan demasiada formación y mantenimiento. Pues el enfoque debería de ser más bien en todo ese tiempo que estamos invirtiendo en proteger nuestros activos, sea realizando parches o estando al tanto de las vulnerabilidades que podrían estar latentes en cada uno de estos dispositivos. Y no, pues, en ver cómo hacer integraciones complejas que nos va a demorar semanas o meses, lograr completarlas al 100%,
o que vamos a tener que formarnos porque si no, no podemos utilizar la herramienta de manera correcta, o que tenemos que dedicar muchísimo tiempo al mantenimiento. Luego, hablamos de que también hay herramientas que pues requieren escanear y sincronizar diferentes productos para poder dar un resultado. O sea, no se compone de una sola solución, sino que si quieres realmente tener un escaneo completo de las vulnerabilidades de los dispositivos y remediarlos todo en una misma herramienta, muchos productos no lo hacen. Entonces, esto también llega a ser un problema porque también el tema de licenciamientos, ya casi lo vamos a mencionar, y el tema de que pues tenemos que gestionar más herramientas, no solo una. Por otro lado, pues como tenemos muchas herramientas, muchas veces no tenemos una fuente verídica o única de información que nos dé veracidad. Entonces, podemos tener alertas o, digamos, descubrimientos de diferentes herramientas y muy probablemente en algún momento lleguemos en que una dice una cosa y otra dice otra cosa. Y por último, el tema de los costos. Hay herramientas que son muy costosas simplemente por el hecho de que tienen que licenciar muchos componentes. Eso estamos hablando de múltiples licencias o licencias para diferentes funciones. Luego la parte de capacitación del personal puede ser costosa, donde pues muchos fabricantes cobran la capacitación. Y bueno, el último punto que nadie quiere, ¿verdad? Que el trabajo sea ineficiente, o sea, que, por ejemplo, todo lo anterior que se haya hecho sea en vano o que, por ejemplo, la herramienta pues no funcione como nosotros realmente quisiéramos. Para solucionar y solventar todos estos retos y desafíos, nosotros traemos Vicarious. El producto Vicarious se llama VRX. No solo consolida la gestión de vulnerabilidades, sino que también hace o ofrece, digamos, 3 formas de remediarlas de forma nativa dentro de la plataforma. O sea, estamos hablando de que es una solución unificada. Vicarious tiene la ventaja de que no se compone de diferentes, valga la redundancia, componentes que la constituyan, sino que es una sola solución, un solo licenciamiento, y en la plataforma hacemos todo. Entonces, hablamos de que si vemos este pilar, hacemos descubrimiento, luego priorizamos cada una de esas vulnerabilidades que han sido descubiertas y la podemos remediar aquí mismo en la herramienta de Vicarious. Tenemos 3 maneras de hacerlo. Tenemos el patch management, donde pues nosotros vamos a hacer todos los parcheos, vamos a enviar parches a todas las máquinas en función a las vulnerabilidades que pues hayamos detectado. Tenemos scripting, podemos ejecutar cualquier script, podemos soportar diferentes formas de ejecutar script. Por ejemplo, en Windows podemos ejecutar scripts para PowerShell, para CMD. Para Linux también podemos hacerlo mediante Bash. Y para macOS lo podemos hacer también por terminal o por Bash. Y tenemos por último también la tercera forma de remediar, que es el Patchless Protection. Patchless Protection lo que nos permite es proteger una aplicación en memoria. Entonces, y poder detectar ciertos parámetros o formas de explotación hacia las vulnerabilidades que tenga latentes esa aplicación. Entonces, por ejemplo, puede ser una aplicación que tenga o que exponga una API y entonces nosotros con el Patchless Protection podemos detectar ese intento de explotación, sea monitorearlo o sea bloquearlo directamente.
Adicionalmente, también lo podemos hacer, por ejemplo, con keyloggers. Entonces, por ejemplo, si tenemos un baúl de contraseñas que tiene una vulnerabilidad que puede ser explotada por un keylogger, entonces con el patchless protection, si no hubiese un parche disponible por el vendor, podríamos aplicar el patchless protection y asegurarnos de que cualquier intento de explotación utilizando un keylogger lo podemos detener. Es una herramienta consolidada, ¿verdad? Incluye todo, como les comentaba. El análisis es en tiempo real, entonces no tenemos que esperar 10 días para que logre descubrir todo, sino que perfectamente en un día ya todo está descubierto. Y, por ejemplo, un agente en 15 minutos ya tenemos toda la información de la gente. Y es una herramienta que puede ser automatizada. O sea, esto quiere decir que nosotros podemos ejecutar acciones de forma programada y recurrente para realizar ejecución de aplicación de parches, o sea, ejecución de scripts, y lo podemos hacer pues de forma programada. Podemos mandar a reiniciar las máquinas si es necesario para terminar de aplicar una actualización de sistema operativo o una aplicación. Y todo esto de forma automatizada. Esto lo que nos va a permitir es ahorrar ese tiempo de mantenimiento de la plataforma, porque la plataforma más bien se va a encargar de realizar las acciones de forma recurrente y automatizada para nosotros enfocarnos en la priorización, encontrar si hay nuevas vulnerabilidades que tengamos que remediar, sea de forma inmediata, o sea que tengamos que agregarla a la automatización. Y como pueden ver acá, Vicarious pues tiene en diferentes clasificadores de soluciones, como lo que es Gartner, ¿verdad? Tenemos puntuaciones bastante altas, llegando a los 5 puntos. Esto lo pueden consultar en línea sin ningún problema. Pueden verificar reseñas y demás. Y poder mirar cómo se ve Vicarious a nivel de los usuarios y de los clientes. Vicarious como tal, pues es una solución basada en la nube para lo que es el descubrimiento de vulnerabilidades y la remediación de las mismas. Donde, por ejemplo, pues se conforma pues de un orquestador que pues, nos puede permitir automatizar todo. Podemos instalar proxies también, es parte de la solución. Pues, el proxy nos va a permitir ser ese intermediario de la comunicación entre máquinas que estén en la red, máquinas que no puedan salir directamente de Internet, y puedan utilizar este proxy para salir hasta Internet y descargar las actualizaciones. Además, este proxy también que nosotros tenemos es un proxy que hace caché. Entonces, también se puede ahorrar muchísimo lo que es la descarga a nivel de la WAN. Entonces, un paquete que lo descargó una máquina queda en el proxy, es cacheado. Entonces, la siguiente máquina que lo pida ya no va a buscarlo a Internet, sino que pues lo va a solicitar al proxy y se le va a ser entregado. Podemos tener los agentes como usuarios que estén fuera del trabajo de oficina, que estén en casa, y no necesitamos VPNs, puede ser con o sin VPNs, es indiferente para Vicarious esta parte. Podemos hacerlo ya con máquinas, podemos instalar a la gente con máquinas de usuarios, también podemos instalarlo con servidores sin ningún problema. En resumen, así funciona Vicarious. Iniciamos con el primer punto, que es la parte de análisis. Entonces, lo primero que hace cuando instalamos un agente es analizar. ¿Qué analiza? Analiza para hacer un reconocimiento automático de aplicaciones, para encontrar las amenazas en estas aplicaciones y para encontrar también las amenazas a nivel del sistema operativo. Nosotros podemos identificar
los CVEs que estén activos en un sistema operativo como también en aplicaciones. Esto pues a su vez, esta información que ya ha sido alimentada a la consola, nos va a permitir priorizar. Entonces, el priorizar, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener también unas etiquetas. Esas etiquetas son para priorización contextual. Esto quiere decir que, y les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, una etiqueta puede ser para identificar que una aplicación tiene un parche disponible. Otra etiqueta puede ser que identifica que el CVE que tiene o que contiene esa aplicación es una vulnerabilidad conocida o si es fácil de explotar. Esos son algunos de las etiquetas que la misma herramienta de forma automática clasifica en función al nivel de riesgo y al tipo de la vulnerabilidad. De esta manera, pues nosotros podemos tener una priorización un poco más humana, porque pues casi siempre va a ser más fácil identificar por la etiqueta que diga que sí es fácil de explotar, a yo ponerme a buscar cada uno de los CVEs, cuáles son fáciles de explotar. Entonces, esto nos permite tener una priorización un poco más humana, pues poder hacerlo más rápido, más resumido, e ir al grano de lo que necesitamos priorizar. Además, tenemos una clasificación de riesgo a nivel del sistema operativo, como también a nivel de aplicaciones. Esto por separado. Entonces, podemos identificar cuáles son las aplicaciones que tengan más riesgo o cuál es el sistema operativo que tenga más riesgo. Esto nos va a permitir tener un mapa de priorización donde podemos identificar las vulnerabilidades o los riesgos a nivel de aplicaciones y poder identificar cuáles son altas, cuáles son medias, cuáles son bajas. Ya casi lo vamos a ver eso también en la consola. Por tercer punto, tenemos la parte de la remediación. La remediación, como les decía, puede ser de tres maneras. Bueno, tenemos un motor de acciones recomendadas, donde nos va a indicar en base a lo que se ha descubierto o lo que se encontró en la aplicación, cómo podemos remediarlo. Entre ellas puede ser la gestión de parches en tiempo real. Nosotros podemos aplicar los parches de forma inmediata. O también la protección sin parches, que es lo que se le llama también patchless protection en su traducción en inglés. Esto es lo que les decía, la parte de encapsular la aplicación en memoria y poder evaluar si el comportamiento, la comunicación que hay entre la aplicación y otros procesos del sistema no sea algún tipo de explotación y poderla proteger en caso de que fuese así. Por otro lado, Vicarious no solo es una herramienta que funciona en base a agentes, porque en todas las redes siempre hay dispositivos que no podrán soportar un agente para instalar. Podría ser una impresora, un access point, un firewall, un switch, dispositivos de IoT. Entonces, Vicarious tiene un módulo que es para Network Scan. O sea, podemos escanear la red, sea red local, esto puede ser también en la nube. Lo único que necesitamos es instalar el componente de Nmap y instalar unos componentes de descubrimiento de Vicarious. Con esto nosotros generamos un reporte y ese reporte lo vamos a poder visualizar en la herramienta. Entonces, si ustedes quieren visualizar su entorno de red local y encontrar si hay vulnerabilidades, sea de servicios o aplicaciones que estén escuchando en redes que no deben de hacerlo, o identificar si, por ejemplo, están corriendo servidores con versiones que no deberían de hacerlo en los servicios, poder identificar cuáles son las vulnerabilidades que hay o hosts que no se conozcan en la red y poderlos identificar. Y de esta manera poder remediar o poder resolver ese pequeño problema de visibilidad, básicamente, donde muchas veces no tenemos visible en nuestra red. Por otro lado, Vicarious tiene un componente que pues, podríamos decir que es un accesorio. Es gratuito, o sea, si ustedes ya tienen una licencia de Vicarious, ustedes pueden instalar este otro componente.
sin ningún costo. El BAnalyzer. BAnalyzer es una herramienta que nos permite comunicar mediante API, extraer la información de metadatos que está en la consola de Vicarious, y esta información se almacena en una base de datos SQL. Luego, esto nos va a permitir crear dashboards personalizados, visualizaciones personalizadas, en base a la información que ya fue almacenada en la base de datos SQL. De hecho, la forma de crear esas búsquedas de información es en lenguaje SQL. Entonces, es muy amigable para los que ya saben SQL. Y si no lo saben, pues también hay algunos dashboards que ya están predefinidos que el mismo Vicarious ya los hizo. Entonces, simplemente a la hora de instalar este componente, ya tienen una configuración inicial en la cual pueden ya tener dashboards un poco más específicos que incluso lo que ya tiene la herramienta. También en AS Networks nosotros podemos brindarles el servicio para poder habilitar este add-on o esta aplicación adicional para que ustedes puedan tener el dashboard de ciertos casos de uso en específicos. Y vamos a la parte del laboratorio. Vamos a mostrarles, en este caso, esta es la consola de Vicarious para el tema del laboratorio. Alejandro, Y sí, adelante. perdón, quizás antes de que continúes con esta parte del laboratorio, me gustaría hacerte una consulta que nos hacen por acá. Nos Ok. preguntan qué pasa cuando el parche requiere reinicio del sistema, que si se puede reprogramar ese reinicio del sistema. Ok. Si el parche, muy buena pregunta, muchísimas gracias. Si el parche requiere un reinicio del sistema para aplicarse completamente, nosotros lo podemos enviar esta acción desde la agente e incluso podemos programar a qué hora queremos que ese reinicio se aplique. Entonces, posteriormente de que el parche fue instalado, para que el reinicio se aplique, nosotros le podemos decir, ok, el parche se aplicó hoy a las 10 de la mañana. Entonces quiero que se haga un reinicio programado a la 1 de la mañana. Eso lo podemos hacer sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Puedes continuar. Excelente. Bueno, la consola de Vicarious es una consola SaaS, 100%. Entonces, cada uno de ustedes va a tener un tenant según la organización. Y lo primero que vamos a ver es el dashboard principal. ¿Qué tenemos en el dashboard principal? Podemos ver las aplicaciones, la cantidad de aplicaciones totales, los agentes, que en este caso se mencionan como assets, los sistemas operativos. Luego tenemos una clasificación de riesgo según el tipo de agente. Los que estén en línea, podemos ver actualizaciones que estén disponibles. En este caso aquí nos dice que tenemos 142 disponibles, que son correspondientes a aplicaciones. Y tenemos una que es de sistema operativo, ya casi la vamos a ver. Podemos ver la cantidad de CVEs, de amenazas que han sido encontradas y en diferentes niveles de severidad, desde crítico, alto, medio y bajo. A su vez, pues tenemos el mapa de priorización a nivel de aplicaciones, un mapa de riesgo. Este mapa vamos a poder tener 3 niveles de riesgo, lo que es el alto, medio y bajo. Y aquí tenemos las etiquetas. Estas etiquetas las podemos utilizar para priorizar. ¿Cómo es que los utilizamos? Por ejemplo, yo puedo hacerlo de forma individual, por ejemplo, seleccionar Hashpatch, y esto me va a dar o me va a resolver ya cuáles son la cantidad de aplicaciones que tienen parches, o sea que las puedo resolver ya de forma inmediata, sin ningún problema, que según el tipo de riesgo. En este caso hay 5 con alto riesgo. Pero yo también puedo combinar etiquetas. Por ejemplo, aquí tenemos un operador booleano a la derecha arriba, y yo puedo usar un AND. Entonces puedo decirle que si tiene parche y si tiene una vulnerabilidad conocida, pues entonces que me lo muestre acá. Y aquí ya tenemos una. Yo le puedo dar aquí en explorar. Y aquí ya me la muestra. Ya me muestra cuál es la aplicación como tal.
Nos muestran las acciones recomendadas, donde podemos ver si hay parches disponibles. Nos dice que hay un parche disponible, que fue una de las cosas que seleccionamos en la etiqueta. Y aquí como segunda acción también nos indica que si tenemos alguna API expuesta que puede estar vulnerable, pues entonces podemos tomar acciones como proteger o monitorear. Y también podemos ver las vulnerabilidades conocidas que han sido detectadas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a darle a Explore CVS y aquí vamos a ver cuáles son los CVS que nos está indicando. Nos está diciendo que de todos tiene varios que son altos, pero aquí ya vemos que tenemos uno que es crítico. Si lo expandimos, podemos ver un poco el detalle de la referencia de este CVE. Y nos indica también que ha sido detectado en una máquina, pero no ha sido mitigado en ninguna. Entonces, ya conociendo el nivel de riesgo, podemos venir a igual a acciones recomendadas. Podemos volver y venir a la primera acción que nos indica que el parche es disponible. Pues este parche yo lo puedo mandar a aplicar. Vemos que aquí ya tenemos el parche que está disponible. Puedo seleccionar y le doy acá abajo en Update. ¿Sí? Ya lo tengo seleccionado por acá. También, si yo quiero lanzar una tarea de automatización, lo que puedo realizar es, en lugar de seleccionar un parche específico, yo lo que puedo hacer es seleccionar Vendor Severity. Entonces, esto me va a permitir que, como es una tarea que se va a estar ejecutando de forma periódica, cualquier vulnerabilidad que salga, que sea cubierta por un parche, teniendo este tipo de severidad, si es crítico o alto, lo va a poder aplicar sin importar que salga en un año o en 2 años. Mientras la acción automática eh, esté ejecutándose, entonces va a poder aplicar este parche que salga en un futuro. En este caso, para efectos de la demostración, voy a seleccionar el parche de forma individual. Y por aquí tenemos la acción de auto reboot. Este auto reboot nos va a permitir que si el parche necesita, y aquí está la instrucción, si el parche reporta a la gente que necesita un reinicio para aplicar esta instalación finalmente, pues nosotros podemos decirle o que lo haga de forma inmediata o que lo aplique cierto tiempo después. O sea, por ejemplo, si queremos que lo haga 12 horas después, podemos permitirle al usuario que si quiere cancelarlo, que le dé la opción de que lo cancele. Y aquí en Advanced Settings podemos podemos decirle que sea un pop-up, que sea un toast message, que aparezca a un ladito como una notificación. Si queremos darle un custom message, o sea, queremos darle un mensaje customizado o la razón por la cual está enviando este reinicio, eso lo podemos hacer desde acá sin ningún problema. Por aquí ya nos muestra el agente, el cual pues corresponde a esta aplicación que la podemos enviar a actualizar. Voy a seleccionarlo, en este caso es una máquina de Ubuntu. Y aquí es donde está la parte de automatización. Podemos decirle que sea ahorita, que se ejecute una vez en una fecha en específico. Si queremos que sea a diario, que esté buscando máquinas que necesiten actualizar parches que salgan. Si lo queremos hacer semanal o mensual, o si queremos hacer algo muy custom, es decir, cuáles son los días y qué semanas del mes queremos que se ejecute esta acción, en qué horario, en qué ventana de horario, si queremos que sea, por ejemplo, inicie a las 7 de la mañana y que dure la tarea ejecutándose un periodo de 6 horas. Entonces, en este caso, voy a ponerlo nada más en Now, que quiero ejecutarlo de forma inmediata. Voy a dar Next Step, Finish. Aquí ya me tira un resumen
donde me va a decir todo lo anterior que yo había configurado. Entonces, vemos que tenemos la aplicación, tenemos el parche para instalar y tenemos la máquina. Le voy a dar en Activate. Esto va a enviar la ejecución a la gente. Entonces, aquí lo vamos a ver en el Activity Log, donde, bueno, ya aquí está cargando la acción. Ya le refresh. Y aquí ya vemos que la acción que yo creé ya aparece por acá. Nos dice que el estado es waiting. Hay diferentes tipos de estado. Cuando dice waiting, lo que nos está indicando es, está buscando a la gente y una vez la gente reporte que va a estar, que recibió la acción y que la va a estar ejecutando, esto va a cambiar a el segundo estado que es notice. El notice va a decir, se está ejecutando. Y luego tenemos dos resultados finales. Puede ser failed. El failed es algo pasó, por alguna razón no se logró instalar. Y nos va a decir en el reporte acá, nos va a mencionar cuál fue la razón. Y si fue success, entonces que fue exitoso. Entonces, igual manera nos va a mencionar por acá que el resultado fue exitoso y que el parche o la aplicación fue instalado. Esto va a durar un ratito, entonces lo voy a dejar por acá. Y quiero mostrarles cómo es que se ven los agentes por aquí. En este caso tengo 3 agentes. Aquí en el menú a la izquierda me vengo a Assets y tengo 3 agentes. Tengo 2 máquinas de Ubuntu y tengo una máquina Windows. En este caso, esta es mi máquina. En software vamos a ver que tenemos las aplicaciones para poderlas mirar, todas de forma granular. Las podemos organizar como cartas, las podemos organizar como una tabla, según como ustedes deseen verlo mejor. También tenemos la parte de sistemas operativos. Entonces podemos mirar a nivel de sistemas operativos. En este caso, por ejemplo, en Windows, desde acá podemos enviar a actualizar este parche. Las acciones son exactamente iguales al paso anterior. Seleccionamos el parche, bueno, del sistema operativo seleccionamos el parche, seleccionamos la máquina, o si fuese un grupo de máquinas, también lo podemos hacer. Podemos crear grupos de máquinas y enviar de forma masiva a muchas máquinas que estén asociadas a un grupo. Igual, podemos ejecutar la acción sea de aplicación inmediata o bien lo podemos hacer de forma programada periódicamente. En este caso no voy a ejecutar esta acción, simplemente para que vean cómo es que se realiza. Tenemos la parte de descubrimiento de vulnerabilidades, donde por ejemplo podemos ver los CVEs que han sido descubiertos o mitigados. Aquí vemos que hay algunos CVEs que han sido mitigados. También podemos ver los CVEs activos, ya que muchos de estos CVEs no han sido mitigados. Entonces, por ejemplo, podemos ver que está descubriendo o descubrió una aplicación de Splunk. Nos está diciendo que tiene una vulnerabilidad para Splunk Enterprise según la versión. Versiones debajo de la 9.3.1, 9.2.3, 9.1.6. Bueno, puede tener ahí estar expuestos a ataques de contraseña en texto plano. Básicamente podemos ir viendo cada uno de estos CVEs y explorarlos y verificar el detalle de estos CVEs si los quisieran investigar. Luego podemos ver algunos 0 days. Y tenemos otro módulo que se llama Network Scan. Este módulo de Network Scan, que era como les decía en la presentación, nos va a permitir escanear o mapear los hosts en la red. Voy a darle aquí a explorar. Este es un reporte que había cargado y esto lo ejecuté con ayuda de un script. Ya lo vamos a ver cómo son los scripts también. Vemos todos los hosts en la red de mi casa, básicamente. Estos hosts podemos detectar por sistema operativo.
a nivel de Nmap. Algunos servicios. Vamos a ver los puertos que hay abiertos. Aquí vemos que hay bastantes puertos abiertos, muchos son de SSH, por ejemplo. Vemos que hay algunos puertos de HTTP, diferentes tipos de servicios. Hay una base de datos por aquí también. A nivel de puertos, a nivel de servicios, pues aquí lo estamos viendo parte de lo que vimos en los puertos. En aplicaciones ya podemos identificar un poquito, bueno, hay algunos que son OpenSSH, hay un Apache, hay un Docker, por acá está la base de datos de Postgres, el Splunk, tenemos un Splunk, esto es un virtualizador acá de Proxmox, algunos servicios que tengo por ahí corriendo. Y la parte interesante, la parte de los CVEs, en este caso he logrado descubrir uno en 2 assets. Pues este CVE ya nos indica aquí el detalle, que es clientes maliciosos de HTTP2 que pueden crear requests y resetear inmediatamente. O sea, estamos hablando de un ataque directamente al servicio. Y yo quisiera también ver desde acá cuál es el host que tiene ese CVE. Simplemente filtro aquí en Detected CVEs y ya nos va a decir que acá hay uno. Si le voy a explorar, también nos va a decir cuál es la aplicación o las aplicaciones que tienen ese CVE. Y si le doy a explorar, esto me lleva igual al CVE. Entonces aquí ya tenemos bastante información que podemos utilizar para remediar. Ahora bien, la parte de scripts es en la parte de Vuln Remediation, sería la remediación de vulnerabilidades. Tenemos el Patch Management, que ya lo vimos, y también tenemos la parte de scripts. Voy a ingresar a la parte de scripts. En scripts tenemos una amplia cantidad de scripts ya hechos por vicarios, donde los clasificamos por Extra Remediation, que son scripts de remediación, Operation, que son para realizar algunas acciones de, sea de políticas, restricciones o hardening, y X-Detection también, que es para detectar si, por ejemplo, una máquina puede estar vulnerable a un CVE en específico. En este caso vamos a abrir este de X-Detection para ver qué hace el X-Detection. Y aquí lo que podemos ver es que declara algunas variables y evalúa si hay si el servicio que está buscando esté corriendo y en una versión específica. Entonces, si esta información es evaluada y es positiva, pues lanza de que el CVE está activo o no. Y vemos que al lado de esta está la remediación también, donde si lo abrimos un poquito, vamos a ver que es un script en PowerShell, donde podemos mirar qué es lo que hace a nivel de scripting. Lo que hace es escribir algunos settings para evitar esa vulnerabilidad. Ya ahí estamos haciendo hardening, básicamente. Si nos vamos aquí a MyScript, yo puedo crear mis scripts también. En este caso, yo tengo un par de scripts. Voy a abrir este. Este es el script que yo utilicé para realizar el escaneo en red. Yo tengo una máquina. Entre una de esas 3 máquinas que tengo, una de esas es la que tengo instalado todos los componentes para hacer el escaneo en red. Y no tengo que estar accediendo a la máquina. Yo puedo desde en la consola de vicarios decirle a cuál red, cuál es el archivo de reporte final, bueno, otras cosas como el token y demás, que aquí no se muestra por completo, y ejecutar este script, en este caso un script en Bash. También lo podemos hacer en PowerShell, como les decía. Lo importante es que podemos hacerlo, incluso los escaneos los podemos hacer de forma remota. Ahora, como nosotros podemos cargar y ejecutar cualquier script, se puede hacer prácticamente lo que sea. Podemos endurecer la máquina, o sea, poder restringirla. Si lo que se hace, por ejemplo, en XDR, que es, o en soluciones de DLP, que es restringir puertos USB, restringir ciertos servicios,
evitar que los usuarios puedan hacer ciertas cosas. Nosotros lo podemos hacer mediante PowerShell a nivel de script. Entonces, con Vicarious no solo tenemos una herramienta de descubrimiento de vulnerabilidades y remediación, sino tenemos una herramienta de operación también, donde podemos ejecutar acciones que muchas veces es un poco complejo hacerlas y de forma distribuida. Por último, para mostrarles, tenemos la reportería. En la reportería, pues tenemos diferentes tipos de reportes, como SVEs, de aplicaciones, de agentes, sistemas operativos, reportes de acciones de patchless. Todos estos reportes son reportes en CSV o en Excel. Y tenemos estos últimos reportes, que son reportes más ejecutivos, en los cuales podemos tener un reporte más bonito, un reporte en PDF. Por ejemplo, voy a ejecutar este, que es del riesgo sumarizado. Voy a decirle que lo haga por todas las máquinas. Y el formato es un PDF. Entonces, este es un ejemplo del reporte. Vamos a ver si lo puedo expandir un poquito. Y este ejemplo del reporte nos muestra, por ejemplo, con la cantidad de aplicaciones en función del tipo de riesgo, la cantidad de SVs activos, las 10 etiquetas más comunes. Entonces aquí podríamos ver si tenemos muchísimas que sean de vulnerabilidades conocidas o si sean muchísimas de superficies de ataque o demás. El top 10 de aplicaciones con más riesgo. Esto quiere decir que tiene más máquinas con más etiquetas de diferentes tipos de riesgo y un score, que este score es el que nos identifica el riesgo total de esa aplicación. Los 10 CVEs más críticos o más peligrosos que podríamos tener. Y bueno, los 10 CVEs en general. Y así sucesivamente, pues más información detallada e importante para la parte, sea la parte ejecutiva o sea también para la parte de operación, de poder identificar un poquito más, de forma más granular. Y bueno, por el momento, eso sería parte de lo que les quería mostrar a nivel de la herramienta. Y vamos a la sección de consultas. Me gustaría saber si tienen algunas consultas por ahí. Sí, correcto, Alejandro. Muchísimas gracias por toda la explicación que nos recién hiciste. Por acá nos preguntan que para mitigar algunas vulnerabilidades, si es necesario modificar algunas líneas de registro, que si esto también se puede llevar a cabo desde la herramienta. Sí, efectivamente. Como les decía, a nivel de script, Vicarious es una herramienta súper poderosa en esta parte porque podemos modificar cualquier tipo de archivo sea mediante PowerShell o mediante CMD, lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, es un muy buen caso de uso, lo que es la modificación de registros. Eso lo podemos hacer mediante PowerShell. Sí, efectivamente. Perfecto. Listo. También nos preguntan que si Vicario se complementa con soluciones como Tenable o Qualys o si más bien las sustituye. Sí, de hecho, voy a volverme un toquecito a la consola con esa pregunta porque me gusta mostrarlo. Por ejemplo, con Tenable o con Qualys, nosotros podemos en el Network Scan cargar reportes incluso desde Nessus o desde Qualys. Entonces, Vicarious es una solución que se complementa realmente con estos dos productos sin ningún problema. Al igual, pues, si estabas pensando en Nessus o en Qualys y la funcionalidad que buscabas era el Network Scan y el parcheo o descubrimiento, lo tenemos todo en Vicarious. Entonces, ya desde aquí ya lo tienes. Pero sí, podemos Excelente. complementarnos. Muchas gracias. También por acá nos dicen, bueno, que se sabe que no es recomendable instalar parches sin haber pasado un periodo de cuarentena,
que en ese sentido el proceso de automatizado de parches, que si es posible a través de la herramienta, el poder escoger a qué equipo se desea aplicar el parche para conocer si hay afectaciones o no previo al parcheo masivo. Sí, así mismo. En la tarea de ejecución, donde nosotros ejecutamos el parche, nosotros podemos escoger cuáles son las máquinas que queremos de forma granular, o bien podemos hacerlo mediante un grupo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y va orientada a esa pregunta. Siempre, si por ejemplo, lo que se tiene pensado actualizar son servidores de producción críticos, siempre pasarlo por una parte de cuarentena, que sería tal vez servidores de desarrollo o servidores de pruebas. Y si la actualización o si la ejecución del parche fue favorecedora, fue correcta, no hubo ningún problema, pues entonces ya pasar a la ejecución en los servidores productivos en una ventana pues establecida, que también puede ser programada desde la herramienta Vicarious. Excelente, muchísimas gracias. También nos preguntan que si se puede instalar el agente en ambientes de nube. Sí, el agente se puede instalar básicamente en cualquier sistema operativo. Como podemos ver aquí en la parte de, me voy a venir aquí a Settings, me voy a venir a Asset Deployment. Y la instalación del agente lo podemos realizar simplemente para Windows, con un PowerShell lo copiamos, lo pegamos. Para Linux, copiamos y pegamos. Y para macOS, igual, copiamos y pegamos. Entonces, ambientes en la nube, básicamente va a ser Linux. Probablemente hay algo en Windows. Pero mientras sean algunos de estos dos sistemas operativos, podemos simplemente copiar y pegar e instalar el agente sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan que si se puede desplegar los agentes mediante una GPO. Perfecto, sí, buenísimo. Sí, podemos hacerlo. Para Windows, lo que se hace es que tenemos la opción de CMD, entonces podemos descargar el .exe, el instalador del agente, y tenemos aquí la parte de los comandos. Entonces, ¿cómo ejecutamos estos comandos con una GPO? Se los voy a mostrar aquí con el Knowledge Base, donde yo puedo poner aquí GPO. Bueno, ya aquí me aparece primeramente, y lo tenemos completamente documentado, donde inclusive ya aquí tenemos un .bat que lo pueden utilizar. Este .bat lo pueden descargar y bueno, lo descargan, lo guardan. Y simplemente crean la GPO o lo agregan a la GPO, donde cargan el archivo de .bat. Como pueden ver por aquí, le editamos. Y aquí cargamos el archivo del script. Entonces, con eso nosotros desplegamos el .exe y ejecutamos el instalador. Lo podemos hacer sin ningún problema y está documentado. Perfecto, también nos consultan que si desde la consola se puede hacer rollback por si el parche da problemas. Eh, realmente es una pregunta que nos hacen mucho. El tema del rollback, al día de hoy no hay herramienta que haga eso. Por eso la recomendación siempre es aplicar primero en un servidor de pruebas o en un ambiente de pruebas, y si no hay ningún problema, si todo sale exitoso, pues entonces proceder a producción. Esto porque el éxito de este parche depende más del vendor que de lo que hace Vicarious, no es de cómo desarrolló el vendor ese parche. Si lo que hizo fue meter un bug, tal vez, y que haga que luego falle algo en el sistema. Entonces, la recomendación ahí más bien es siempre, si a donde vamos a instalarlo es en algún equipo crítico, entonces siempre primero instalar en una fase de pruebas, y si todo sale exitoso, todo sale bien, pues ya ahí pasar a un ambiente crítico de producción. Perfecto. Y ya para ir cerrando, nos consultan si Vicarious ofrece SaaS.
Perdón, no escuché esa última. Que si Vicarious ofrece SaaS, servicio SaaS. administrado. Ujú, Ok. Bueno, ujú, eh, como, bueno, SaaS como tal es ya la consola ya es un ujú, SaaS. Ahora, si tal vez lo que se quiere consultar es si es un servicio administrado lo que se puede ofrecer, nosotros podemos ujú, ofrecer el servicio administrado. Por ejemplo, si ustedes tal vez no tienen un equipo suficientemente grande para administrar o dedicado para administrar estas vulnerabilidades, parches, o tal vez la carga de trabajo quieren soltarla del equipo, sino que a ese lo haga, nosotros podemos ofrecerles ese servicio de servicio administrado, donde nosotros nos encargamos de administrar la consola de ustedes, velar porque las máquinas estén en una buena postura de seguridad y hacer los parcheos periódicos y todas las acciones recomendadas como tal. Vicarios verdaderamente es una herramienta súper poderosa y Vicarios les puedo garantizar que va a ser su mejor amigo, su mejor aliado en el mundo de TI. Vicarios se comporta como el amigo silencioso que ustedes tienen en la oficina, que les va a estar ayudando y aportando para que ustedes puedan dedicarse a tareas más estratégicas y que ustedes podrían considerar de un poco más de valor. Porque ese amigo silencioso les va a estar a ustedes alertando de forma automática, en un proceso automatizado, todas las vulnerabilidades, todos los parches, todas las necesidades que cada uno de sus usuarios requieren. Entonces, piensen en esto, piensen en un mundo en donde ustedes ya no tienen que estar revisando, visitando y consultando máquina por máquina, usuario por usuario, qué parche necesita, cómo está su actualización, cuál vulnerabilidad necesita. Para eso ustedes tienen su amigo silencioso que va a ser Vicarios, un software verdaderamente noble, un software que interactúa, y alguien lo preguntaba por ahí, que si era de exclusión o cooperaba con Tenable y con la gente de Rapid7 o con la gente de Qualys. La respuesta es potencia más la relación con ellos, con esas aplicaciones. Entonces, les queremos poner sobre la mesa la ayuda de que si quieren correr una prueba de concepto, por favor, acérquense a nosotros y con todo gusto. La prueba de concepto no tiene ningún costo para ustedes, la podemos implementar y ojo, algo muy importante, la prueba de concepto que es para ustedes, la podemos implementar, no es invasiva, queda corriendo y con todos los features. Es que a veces se habla que las pruebas de concepto son solamente una parte de la solución. En el caso de Vicarios es una solución completa. Entonces ustedes van a tener todos los features por completo, van a poder usarla, tocarla, jugarla y conocerla y les va a encantar. Verdaderamente es una herramienta súper poderosa que les va a ayudar a potencializar toda la operativa de su empresa. Entonces, después de este webinar, les vamos a estar llegando a ustedes, a cada uno de ustedes, un correíto, van a recibir un correo de nuestra VDR para abrir un canal de comunicación en donde ustedes van a poder tener ahí un booking para que alguno de nuestros consultores comerciales los pueda atender y nos digan, déjenos saber, queremos de verdad atenderlos, apoyarlos y ofrecerles la prueba de concepto. Estamos para ustedes, de verdad. Déjenos saber de verdad cómo les podemos ayudar. Gracias, Gris. Muchísimas gracias, gracias Luis Gustavo, gracias Alejandro y gracias a la estimada audiencia. Quedamos a sus órdenes y que pasen un bonito día. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.